muchísimo tiempo vivía en el palacio africano de Dungur una princesa. Abiwatana era su nombre. Era la princesa más impaciente que jamás haya existido. Tan impaciente, tanto, que es que antes de empezar algo ya estaba queriendo terminarlo. Claro, por su impaciencia fue conocida en todo el mundo. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero qué pasó? Paciencia, que os lo voy a contar. Resulta que un día la princesa Abiwatana se despertó con unas ganas inmensas de salir a pasear por la sabana. Así que fue corriendo, impacientemente, a su padre a pedirle permiso. Pero su padre, el rey, le contestó: Abiwatana, me han informado de que hay una manada de leones merodeando cerca del palacio. Tendrás que esperar a que se vayan. ¡Ay, esperar! ¿Y cuánto? ¿Pero por qué? Pero tú eres el rey, ¿no los puedes echar? Abiwatana, no está bien que yo eche a unos leones por un capricho. ¿Acaso te gustaría a ti que por un capricho te echaran de palacio? Uy, de esperar, es que cuanto más lo pienso, más ganas tengo. Así refunfuñando, se fue la princesa a buscar al brujo, Tuburu, el brujo de la corte, que conocía a la princesa prácticamente desde que nació y pocas veces había podido resistirse a concederle sus caprichos. Así que Abiwatana llegó: Tuburu, por favor, tienes que ayudarme. Quiero salir a pasear por la sabana, pero es que mi padre no me deja. Dice que hay leones. Abiwatana, querida, si tu padre dice que no puedes salir, habrás de esperar. Tendrás que tener un poquito de paciencia. ¡Ay, paciencia! No me gusta esa palabra. Pero la princesa sabía muy bien cómo convencer a Tuburu, así que le puso su mejor cara de pena. Por favor. Pero unos segundos, porque no tuvo paciencia para aguantarla más. Fue suficiente. Tuburu le dijo: está bien, Abiwatana. Y se puso a buscar entre sus frascos de pócimas mágicas. Cogió uno de ellos y le dijo: creo que este te puede servir. ¡Ah! ¡Gracias, Tuburu! Se fue corriendo la princesa, arrebatando el frasco a Tuburu y corrió hacia la puerta de palacio y hacia la sabana. Una vez allí, ¡ay, por fin! ¡Ay! Pero es que siempre el mismo paisaje. ¡Qué aburrido! Siempre los baobabs estos y la arena y... podrían crecer flores. Vamos, florecitas, venga, florecitas, venga, tenéis que crecer. Estaba concentrada Abiwatana, implorando a la naturaleza que cambiara su curso para su capricho, cuando se acercó la manada de leones. El rugido la sacó de su ensimismamiento. ¡Ay! ¡Leones! ¿Y ahora qué hago? De pronto se acordó de que llevaba el frasco y... ¡ay, el frasco de Tuburu! Dio un trago, pero de pronto se dio cuenta de que no se había esperado y no sabía qué consecuencia iba a tener ese frasco. ¡Ay! ¿Y ahora qué pasará? ¿Me convertiré en gigante? ¿Saldré volando? ¿Me haré invisible? Impaciente por saber qué iba a pasar, de pronto vio como los leones la miraban sorprendidos y daban un paso atrás. Y es que resulta que a Abiwatana le estaba creciendo una melena de pelo enorme. A su espalda oyó: Abiwatana, me lo temía. Si es que no me esperas a que te explique. ¡Zas! Tuburu, que había ido en su busca, lanzó el frasco con la pócima a los leones. Aquellos empezaron a convertirse rápidamente en enormes bolas de pelo que apenas podían dar un paso sin tropezarse con su propia melena. ¡Ay! Una vez pasado el peligro y ya de vuelta en palacio, Abiwatana se dio cuenta y aprendió la lección. Debía de ejercitar la paciencia, entre otras cosas porque durante 2 meses tuvo que estar yendo a la peluquería cada 10 minutos a cortarse el pelo. Eso sí,
Después de esto, Abiwatana y el crecepelos de Tuburu fueron conocidos en todos los confines, en los reinos lejanos, los cercanos, y venían brujos y brujas de todas partes a comprar el famoso crecepelos de Tuburu. Cuentan que la bruja que compró el frasco más grande era una bruja que tenía encerrada en secreto en una torre a una doncella. Rapunzel se llamaba. Pero creo que eso ya es otro cuento.